Desde este momento, hacemos contacto con Foro Público. El espacio de entrevistas, opinión, análisis político, económico y sociocultural de los temas que interesan al país y al mundo. Y ya con usted, los periodistas Javier Najarro y Oscar Venancio Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Foro Público. Hoy es 20 de septiembre del año 2013. Oscar Venancio desarrolla otras actividades y este servidor estará con ustedes. Y como todos los viernes, hablamos de temas diferentes, temas que no tengan que ver con política, con economía, con violencia. Nos interesa los viernes hablar de temas diferentes, temas que están ahí, pero que el diario trabajo de los medios de comunicación a veces no les da el espacio que se deben. Para eso está Foro Público también aquí en Radio Nacional de El Salvador, para hablar de esos otros temas. Hoy nuestro tema es la religiosidad popular. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque la próxima semana, a partir de lunes y martes para ser exactos, se va a desarrollar en nuestro país el primer coloquio salvadoreño de religiosidad popular. Vamos a definir de qué se trata la religiosidad popular, porque son cosas, son prácticas que están ahí, que se hacen, pero que a veces no se les dedica tiempo para hablar sobre ellas. Para eso hemos invitado esta noche al doctor Antonio Espada. Él es español, está aquí en El Salvador desde hace 2 años, haciendo investigaciones y además hoy trabajando también con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República. Doctor, buenas noches, bienvenido a Radio Nacional. Buenas noches, gracias. A ver, antes de hablar del coloquio, pongamos el contexto a la gente. ¿De qué se trata la religiosidad popular? ¿Cómo se puede definir qué es la religiosidad popular? Bueno, es un tema un poco complejo definir algo como religiosidad popular, y de hecho hay mucha gente que considera que la terminología es defectuosa, ¿no? Que en realidad religiosidad popular no define nada, porque ¿qué es religiosidad? Y peor todavía, ¿qué es popular? ¿No? Popular es, ¿qué es? O mejor, ¿qué no es popular? Entonces tiene sus detractores la terminología, pero bueno, nosotros la estamos utilizando pues un poco a falta de algo mejor. Y un poco queremos connotar con esta idea de religiosidad popular, de manera quizá un poco esquemática, lo que nosotros, como lo visualizo a lo mejor, el tema de la religiosidad popular es el movimiento, la religiosidad entendida como algo complementario y a la vez opuesto a la religión. Tendríamos que la religión es, ¿qué es la religión? La mayor parte además de las religiones que manejamos tienen su origen en una revelación, ¿ok? Ahí se presupone una revelación y a partir de ese momento hay una élite profesionalizada o una élite especializada, clerical, que administra, digamos, esa revelación y se vuelven los dueños de esa revelación. La administran en el sentido que, una revelación de tipo, una revelación divina, ¿no? Requiere una especialización, requiere realmente un trabajo, y a partir de ahí, digamos que lo que el movimiento que describe es descendente, ¿no? Es un movimiento como de cultivar, descendente en el sentido de que se trata de moralizar, ¿no? De enseñar, un movimiento didáctico. Bueno, cuando hablamos de religiosidad hablaríamos de un sentimiento contrario, hablaríamos de lo que surge de cada uno de nosotros, de las personas, de las comunidades, de los grupos, desde la particularidad o la singularidad de cada uno, y tiene un movimiento ascendente en el sentido de que anda buscando la trascendencia, ¿no? La trascendencia lo dejamos así un poco para no ser sectarios, sino referirnos a una opción religiosa u otra. Dejémoslo abierto, trascendencia en el sentido de algo que está más allá de lo inmediato y lo aparente, ¿no? Y entonces, digamos que ese sentimiento que es universal, que es el de la búsqueda de la experiencia religiosa, digamos que es, como te digo así un poco esquemáticamente, pero es un movimiento ascendente que va en busca precisamente de la religión. Entonces la religión tiene ese movimiento descendente, la religiosidad ese movimiento ascendente, y deben encontrarse. Y la religiosidad, esa necesidad, digamos, que se sienten las personas, debería encontrar satisfacción en este tema de la religión. Pero no siempre es así. No siempre cuando se encuentran estos dos movimientos se produce la satisfacción. Y cuando no se produce esa satisfacción se crean, digamos, variantes que son las que abren un abanico muy amplio. En concreto, donde estamos, en esta parte del mundo en la que estamos, el abanico, la oferta en ese sentido es amplísima, mucho más que en otras latitudes. América Latina es muy, prolífica en este tipo de práctica de religiosidad popular.
Claro, o sea, mira, desde la perspectiva del catolicismo, que no quiero que monopolice un poco el tema de la religiosidad popular, muchas veces aquí se identifica con catolicismo popular y bueno, son cosas distintas, pero desde la perspectiva del catolicismo hay un movimiento muy interesante en las conferencias del episcopado de Latinoamérica, en la de Puebla y en la de Medellín del 68 creo que es, y en la de Puebla del 78, 79, y en estos momentos también un poco inspirados en el ejemplo del Vaticano II, en estas instancias se llega a, bueno, se presta mucha atención al tema de la religiosidad popular, la piedad popular, y hasta el punto de que se considera la religiosidad popular como la verdadera identidad de Latinoamérica. O sea, el verdadero proyecto cultural latinoamericano se expresa en la religiosidad popular. O sea, no es que diga que sea algo muy extendido aquí, sino que es algo idiosincrático, ¿no? Es algo que su máxima expresión está en Latinoamérica y que por tanto Latinoamérica, si tiene una expresión sincera de sí misma como un proyecto cultural, un proyecto histórico, es el de la religiosidad popular. Pero en Aparecida también lo retoman, en el encuentro de Aparecida también aparece esto, y aparece también ahí ya como el término de piedad popular. Y una de las cosas es, dicen, hay que ir al encuentro de esa práctica religiosa, que también es práctica religiosa, ¿no? Cabal, es justo esa idea del encuentro, ¿no? De estos dos movimientos que tienen naturalmente que encontrarse y encontrar además un equilibrio. Bueno, las expectativas. Mi especialidad no es el tema por ejemplo, en el Congreso van a hablar Juan Chopin, por ejemplo, habla el lunes por la tarde de ese tema, y también Héctor Greni, Guillermo Cuellar van a desarrollar un poco todo el tema del episcopado, de la conferencia del episcopado de Latinoamérica, luego Monseñor Romero, Rutilo Grande. Pero bueno, tengo entendido que el momento así fuerte es la conferencia de Puebla, ¿no? Donde además se generan unas expectativas tremendas y donde aparece el tema de la religiosidad popular, aparece como digamos el verdadero, como el gran descubrimiento, ¿no? El eureka de lo que iba a ser la renovación de la Iglesia en un movimiento muy esperado, ¿no? Con mucha esperanza en ese sentido. Y a partir de ahí yo creo que ya el movimiento no es tan ascendente en ese sentido. Yo ya tengo entendido que un poco ya después, sobre todo a partir del pontificado de Juan Pablo II, digamos que no fue tan favorable, ¿no?, a esta iglesia popular, a esta iglesia y bueno, a partir de ahí digamos que se frena esa tendencia. Las comunidades eclesiales de base que aparecieron en esa época, que fueron como una expresión de esa religiosidad. Bueno, igual, también me muevo en un terreno un poco así, pero yo no lo veo. Ahí creo que hay un conflicto además muy interesante que esperemos que salga a relucir aquí en el coloquio, porque las comunidades de base a menudo interpretaron la religiosidad popular desde una perspectiva muy material, identificando mucho el tema de la religiosidad popular con la pobreza, y por tanto privilegiando el tema de la liberación por encima de esa expresión popular. Bueno, un ejemplo muy claro, y además aquí tenemos en San Antonio Abad, por ejemplo, fue creo algo muy sonado, fue esta resistencia de estas comunidades de base, ¿no?, por ejemplo, al desperdicio de pólvora para los cohetes. Entonces las comunidades de base, por una parte, creían que había que ser austeros, y en ese sentido ese dinero que se desperdiciaba en quemarlo, pues utilizarlo pues a lo mejor en poner en funcionamiento cooperativas o iniciativas en ese sentido, y se encontró un rechazo tremendo por parte de algunos sectores de la comunidad que en realidad, bueno, les importaba un pepino, ¿no?, el tema de las cooperativas, y el de salir de la pobreza y el de racionalizar la economía, y digamos hay una expresión de religiosidad que es el derroche. El derroche, por ejemplo, en pólvora, o el derroche en el tema de comer, que forma parte de esa expresión de religiosidad popular, y que a veces ahí encontró cierto conflicto con las propuestas liberacionistas de las comunidades de base, ¿no? Ahora, en esa parte, quizás para ir cerrando el punto de el surgimiento de la teología de la liberación, ¿tiene mucho que ver con esto? Bueno, ahí hablo un poco también sin ser así mi ámbito de especialización, pero la teología de la liberación desde luego tiene mucho en una perspectiva renovada de la Iglesia. O sea, tiene mucho que ver con todas esas energías que se producen, que se desatan en los años 60, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, y que digamos, bueno, pues son tanto experimentales y buscan. Entonces ahí creo que hay
aspectos de la teología de la liberación que se aproximan mucho al tema de la piedad popular, y hay otros aspectos de la teología de la liberación que son claramente contrarios, ¿no? Porque tienen además una metodología muy materialista, porque consideran el tema este de la o sea, que el énfasis está en la redistribución de los medios de producción y bueno, todas estas cuestiones de la racionalización, de la racionalidad económica, que son completamente exteriores y hasta contrarios a la religiosidad popular, ¿no? A una religiosidad que aquí además en Latinoamérica y en concreto en Centroamérica está muy conectada, muy relacionada con aspectos del indigenismo, que tienen una concepción de la deidad que, como te digo, no es nada racional, tiene mucho que ver con todo el tema este de la reciprocidad, ¿no? Entonces, una manera de conseguir la abundancia es gastar en abundancia también, ¿no? O sea, que sí que hubo puntos en los que yo creo que hay ciertos puntos de conflicto entre las comunidades de base o la teología de la liberación y la religiosidad popular. Ahora, ¿a dónde encontramos estas expresiones de religiosidad popular? ¿En qué las encontramos? ¿Dónde las vemos? Pues no sé, yo el ojo entrenado, o yo a lo mejor también es un poco ya obsesionado y la veo por todas partes. ¿Ah, sí? La veo en todo. Como te decía, se identifica muy generalmente religiosidad popular, o se confunde religiosidad popular con catolicismo popular, o sea, con piedad popular y con el catolicismo tradicional. Entonces es cierto que una manifestación de religiosidad popular pues son todo el tema este de los historiantes, o el tema del Día de la Cruz, o el tema tantos, ¿no? Tantísimos, o sea, es tremendamente rico y creativo El Salvador en ese terreno. Pero, por ejemplo, hay gente a la que le cuesta mucho más identificar con religiosidad popular los movimientos pentecostales. Y hay varios especialistas que consideran que el pentecostalismo tiene una relación marginal con su matriz de origen, ¿no? Con el protestantismo, y que, sin embargo, el pentecostalismo en Latinoamérica está mucho más conectado con el catolicismo popular, en el sentido que, aunque se rompe claramente con algunas manifestaciones del catolicismo popular, pero el pentecostalismo, bueno, pues recurre a un mundo mágico y recurre a un mundo de emotividad, de emociones, ¿no? De emotividad, muy exacerbado, ¿no? Y que tienen más que ver con tradiciones locales y con particularidades, digamos, vernáculas, que con, bueno, pues con su matriz de origen es el protestantismo, los evangélicos, y ciertamente todo el tema del pentecostalismo es muy complejo, pero me refiero a que perfectamente el pentecostalismo entra, que es una de las expresiones de religiosidad popular estrella, ¿no? ¿Ah, sí? Lo podemos considerar así. Tenemos un par de intervenciones en el coloquio en ese sentido. El martes por la mañana es Luis Roberto Hueso Misco, que nos va a hablar de esto, ¿no? El título de su ponencia es esta: Supervivencia y lucha en el universo mágico, periférico y pentecostal de la ciudad de San Salvador. Entonces, bueno, el mundo del pentecostalismo se caracteriza porque no tiene mucha forma, o sea, porque no tiene cabeza, porque no tiene, o sea, es muy espontáneo. Es muy espontáneo y muy creativo, además, ¿no? Se relaciona mucho con la particularidad y muta, cambia. Yo, por ejemplo, y bueno, antes además lo estábamos hablando, que es como una gran contradicción ver a estos pentecostales que de una manera, hombre, no digo que sea muy masivo ni muy visible, pero sabemos que ocurren, yo por lo menos lo tengo documentado, pentecostales que se dirigen a San Simón, ¿no? Y algunos cultos de San Simón que han adoptado la forma de los cultos pentecostales, con alabanzas, con un tipo de danzas que buscan, bueno, todo el tema este de la levitación, y bueno, por ejemplo, los cultos pentecostales que se ven aquí en el centro, donde, bueno, está todo el tema este de uso de medicinas y de plantas medicinales y de aceites milagrosos y de imposición de manos y de desciframiento de sueños, y todo ello va adoptando además muchas formas y muta, y claro, al final todo ello no está constreñido por un dogma, no está constreñido por unas instrucciones que provienen de una parte, sino que, bueno, fluye, y en ese fluir, bueno, creo que además estamos en mitad, estamos viendo hacia dónde va todo esto, ¿no? Porque hasta la fecha, a escala además latinoamericana, es un movimiento único en la historia, ¿no? Es decir, porque a veces se tiende a confundir lo que señalabas al principio, de que como que la religiosidad popular tiene que ver más con lo católico, pero no es así entonces ya en la práctica. Bueno, la idea está en un poco el catolicismo en ese sentido es particular, porque el catolicismo oficial también le da espacio a la religiosidad popular. El catolicismo oficial reconoce la validez de ese movimiento ascendente del que hablábamos antes, y es lo que se conceptualiza desde antiguo como
la teología del Espíritu Santo, que es difusa, que es ascendente, ¿no? Todo lo de las semillas del verbo. O sea, se reconoce que en la persona, en las comunidades, hay como diríamos, un residuo de la revelación, y que por lo tanto la Iglesia reconoce desde antiguo la validez de ese movimiento. De hecho, bueno, entraríamos en un debate muy complicado. ¿Cuándo aparece la idea de religiosidad popular? Y vemos que es muy reciente. No, sí, eso también eso estaba leyendo. No es un término que data de mucho tiempo. No, o sea, el uso académico, bueno, es difícil decir, pero el uso académico extendido es de los años 70, del siglo pasado, del siglo XX. Es cuando, a partir además del Concilio Vaticano, cuando el término de religiosidad popular comienza a tener cierta circulación, y en los años 80, pues tiene un gran boom, ¿no? Se pone un poco de moda, y es ahí cuando surgen también este movimiento detractor, que considera que religiosidad popular es un término muy vago y que realmente no tiene ninguna capacidad analítica, ¿no? Que realmente, y es cierto que religiosidad popular, nadie se dice a sí mismo yo soy un religioso popular. O sea, es un concepto que siempre se ha aplicado desde fuera y tiene muchísimas limitaciones. Pero hay pero sí hay diversos expertos que se dedican al estudio de esta religiosidad popular. O sea, de hecho, en esta historia que te contaba, en los años 80 tuvo este problema, en los 90 un poco desaparece, pero en los últimos 5 o 6 años el tema de la religiosidad popular, bueno, varios lugares, por ejemplo la London School of Economics tiene una escuela muy potente, o varias universidades gringas y europeas, y en algunos lugares, por ejemplo en la School of African and Oriental Studies, es una línea súper potente, es unos departamentos enormes solo trabajando el tema de religiosidad popular, que bueno, está un poco considerada como la reina de las ciencias sociales, porque aparte de que su objeto de estudio es muy interesante, lo que es realmente interesante de estos estudios de religiosidad es que digamos obligan al uso de la multidisciplinaridad, y eso hoy en día pues es como la esperanza, digamos, que de la ciencia, ¿no? Lo que hoy en día toca es salirnos un poco de estas limitaciones de las especializaciones y como te digo, pues encontrar nuevos accesos nuevas metodologías que nos den un acceso más pleno a la realidad. Y ya te digo, la religiosidad popular, hay en algunos departamentos en Europa y en Estados Unidos, en los que en México creo que en estos últimos años también están habiendo muchos congresos, está habiendo mucha publicación en ese sentido, y un poco la idea es traer también aquí a El Salvador esto, ¿no? Que es un lugar, creo yo, privilegiado, y que efectivamente estamos ante una de las grandes esperanzas que tienen hoy en día las ciencias sociales. ¿Y usted cómo llega a esto? Esa también es una historia un poco larga. Pero bueno, pues no sé, la verdad es que fue un poco casual, porque mi ámbito de especialización es bastante alejado. ¿Sí? Bueno, es así, yo soy especialista en historia medieval, y en historia medieval además de Asia. Y en ese sentido, bueno, pues estoy un poco descolocado. Pero sí, a mí personalmente lo que me interesa, o mi especialización, ha sido siempre el tema de las periferias de la modernidad, ¿no? ¿Qué es aquello exterior a la modernidad? Y en ese sentido, bueno, es un poco como entronco también con esta línea de estudios, es un poco en esa búsqueda de alternativas o de perspectivas exteriores a la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la religiosidad popular, que es a mí algo que me interesa mucho. No se trata la religiosidad popular de una contraposición a la religión oficial o a la religiosidad oficial, porque para no pensar solamente que estamos hablando de lo católico, sino de las iglesias protestantes también, pero que la religiosidad popular, es contraposición a ellos. Es que, como te decía, la religiosidad popular es un término súper amplio y da cabida a muchísimas expresiones, y dentro de la religiosidad popular sin duda que hay comportamientos claramente disidentes, ¿no? Hay comportamientos claramente antisistémicos y claramente de oposición. Dentro de la religiosidad popular creo que cabe todo, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no definir el todo por una de sus partes. Entonces, sí, hay comportamientos disidentes dentro de la religiosidad popular. O sea, digamos que la religiosidad tiene que dar salida o da salida a comportamientos antisistémicos, pero bueno, no deja de ser una de las manifestaciones, de las muchas manifestaciones de la religiosidad popular. Este tipo de prácticas se mezclan mucho con las festividades.
nada más con las festividades o hay otro tipo de prácticas diarias que también se incluyen dentro de esto de la religiosidad popular? Sí, digamos que la religiosidad encuentra expresión en todo, ¿no? En la cotidianidad de las personas, de cada uno. De hecho, en la medida en la que uno se apropia de un sentimiento religioso y lo expresa a su manera, bueno, pues ya está. Lo único que tiene una dimensión social que es mucho más visible o a la que se tiene mucho más acceso en este tipo en las celebraciones, ¿no? Las celebraciones además tienen un componente social, tienen un componente festivo en el sentido de celebración, ¿no? De agradecimiento. Y entonces ahí, de agradecimiento de verdad, o sea, tiene una componente de improvisación también, una componente que es muy difícil, digamos, sistematizar las celebraciones, ¿no? Y si se hacen, de hecho, se mueren. Si uno le pone demasiado orden o planifica demasiado una fiesta, deja de ser una fiesta. Entonces, claro, sí que es una plataforma privilegiada, ¿no?, de expresión de la religiosidad. Ahora, por ejemplo, aquí cuando se habla de las celebraciones de agosto, de las fiestas patronales, se dice religiosidad popular. ¿Es eso? Bueno, es un tema un poco... claro, ahí si utilizamos una perspectiva histórica, está claramente que las festividades... Bueno, tenemos ahí también Carlos Gregorio López Bernal, habla el lunes por la mañana precisamente de este tema, ¿no?, de la festividad y del trasvase del ámbito de lo religioso al ámbito de lo civil. Entonces, el tema de las fiestas, la festividad de las agostinas, pues es un poco esta combinación de festividad religiosa con festividad civil y sin duda proviene de arriba, o sea, son iniciativas que tienen un sentido descendente, que tienen un sentido doctrinario, pero también es cierto que son fiestas que luego, digamos, son propuestas por pues, la élite política o la élite religiosa, pero bueno, luego el pueblo, cuando hablo de pueblo hablo de ti, de mí, o sea, no hablo del pueblo como un ente extraño, como un ente del pueblo, todos los que no seamos especialistas en ese ámbito, ¿no? Tú eres especialista en unas cosas, pero no eres especialista en la administración de la revelación. Bueno, pues ya de cara a eso eres pueblo. Y el pueblo, nosotros, digamos, tenemos, y sobre todo el pueblo salvadoreño además, tiene una gran capacidad creativa, ¿no?, una gran capacidad de resignificar cosas. Entonces tú le propones y luego lo que el pueblo hace, digamos, con lo que las élites le proponen, pues ya sí que se puede convertir en una manifestación de religiosidad popular. De todas maneras, por lo que veo y tengo entendido, el tema de las fiestas patronales en San Salvador, digamos que han sufrido ha sufrido mucho. Y hoy en día, bueno, es una fiesta un tanto desangelada en el sentido de que es una procesión, es todo muy ordenado, todo muy programado, todo muy controlado, digamos, con grandes dispositivos de seguridad y en ese sentido, bueno, eso es un poco contrario, ¿no?, a la religiosidad popular. Pero hay otro tipo de esas mismas procesiones y encuentros que no sé si ya lo ha visto o ha participado, que es, por ejemplo, los cumpas de la zona paracentral del país, que es un encuentro de santos de unos pueblos que se encuentran, las cofradías, las hermandades. Este tipo de prácticas son las que mantienen, las que le dan vida a la religiosidad popular. Cabal. De hecho, bueno, cuando hablábamos antes del origen de la religiosidad popular, tiene mucho que ver con los procesos tan traumáticos por los que pasa todo este tema de las cofradías y de las manifestaciones populares a finales del siglo XIX, ¿no? Pero desde luego que la cofradía, o por ejemplo esto que dices de los compas ahí en la cordillera del Bálsamo, es fantástico, ¿no? Y ahí es claramente la huella de la tradición indígena es obvia, ¿no? Entonces digamos que la religiosidad popular también es este lugar donde se encuentran, donde digamos se producen las negociaciones entre diferentes tradiciones culturales y más o menos conviven, más o menos influyen mutuamente, pero hubo un momento, parece un momento así bastante traumático a finales del siglo XIX, en el que se produce una gran ruptura en ese sentido y es precisamente en el ámbito de la religiosidad el ataque contra las cofradías, la abolición prácticamente de las cofradías, que va a tener grandes repercusiones, ¿no?, para la sociedad salvadoreña en grandes desajustes que, bueno, que seguramente estén directamente relacionados con los trágicos hechos del 32, ¿verdad? Pero, por supuesto, esa es la base de la religiosidad popular. Y seguramente si todo eso no se hubiera tocado,
pues a lo mejor nos encontraríamos con una religiosidad popular mucho más localizada, mucho más... Pero precisamente porque, bueno, pues no se le dio, o se le dejó de dar salida a esa sensibilidad indígena, que, bueno, pues la religiosidad popular ha ido adquiriendo tantísimos caminos divergentes como ocurre ahora, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de esos comportamientos han derivado hacia comportamientos claramente emparentados con la magia, ¿no? Ese es el otro punto al que iba. ¿Dónde se insertan las prácticas supersticiosas, las limpias, la cura del mal de ojo, esas curas que se hacen en centros que usted escucha hoy anunciándose en radios y toda la cuestión, ¿no? O sea, repartiendo hojitas volantes en el centro? ¿Cómo se inserta eso también dentro de esa práctica de religiosidad popular? Por supuesto, ahí, pero de todas maneras, fíjate que el tema de las curas, de las curas, no lo sé, creo que es una cosa muy de aquí, muy de Centroamérica, las limpias estas, pero por ejemplo todo el tema este del tarot o del espiritismo, mismamente, ¿no? O muchas de estas prácticas no son de por sí religiosidad popular. O sea, digamos que ahí también hay una propuesta de élite, ¿no? El espiritismo es un movimiento de élite, precisamente, del siglo XIX, que se difundió de una manera extraordinaria por Europa y por América, y tiene sus libros, tiene sus manuales, tiene sus especialistas, tiene sus autoridades internacionales reconocidas, pero luego también está cómo el pueblo se reapropia de eso, cómo se apropia de esas prácticas, las resignifica, y aunque, bueno, pues se ocurran bajo el paraguas de esta denominación oficial, pero quizá lo que está ocurriendo es algo bien distinto, ¿no? Entonces los espiritistas, por ejemplo, que yo conozco aquí en El Salvador, pues tienen una relación, pero marginal, con el espiritismo de Kardec, que se supone que es el espiritismo ortodoxo y clásico. Tienen una relación súper marginal, y de hecho dan más cabida a prácticas claramente locales y de una tradición indígena, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de las limpias, ¿no? O el uso de las hierbas, de las rudas y toda la gran parafernalia que rodea a estas prácticas. Digamos que una de las características constantes de la religiosidad popular es el alto nivel de ritualismo, ¿no? Que muchas veces es lo que tomamos por superstición. Las supersticiones, la superstición básicamente son mecanismos de protección, pero estas protecciones se consiguen a base de un cumplimiento muy estricto del ritual. Eso tiene un componente también muy interesante y tiene una conexión muy clara con tradiciones prehispánicas, pero es también un fenómeno universal. O sea, la religiosidad popular seguramente sea muy fuerte en Latinoamérica, pero no es para nada no es un fenómeno privativo de Latinoamérica, ni siquiera del cristianismo, porque tenemos también un islam popular, tenemos el hinduismo popular, o sea que la manifestación de lo popular es universal, es en todas partes, ¿no? Y el ritualismo es una de las digamos, de las cualidades que suelen venir asociadas a la religiosidad popular. El estricto cumplimiento de los rituales es como el cumplimiento estricto de unas instrucciones dadas, y la dependencia de que se cumpla, ¿no? Nuestro objetivo depende más de eso, del ritual, que de una cuestión de intenciones, ¿no? Que digamos que sería ya la postura moderna y racional, ¿no? Que en realidad no se trata de cómo lo hagas, sino de cuál es la intención en ti mismo, ¿no? Si tú tienes una intención pura, es una intención... Bueno, pues desde la perspectiva de la religiosidad popular es ritualista precisamente por eso, porque deja de lado un poco la ética y se lleva más, pues, por estos mecanismos, ¿no? De lo sagrado, ¿no? Pues si esto es una fuente de lo sagrado, bueno, pues esto, para que funcione es así, pues si le hago esto, funciona, ¿no? Ahí en eso es donde se encuentra, por ejemplo, estas penitencias que se hacen durante las celebraciones, que se ven más que todo en Semana Santa. Gente caminando descalza sobre la calle, a veces caminando sobre sus codos, gente que hace promesas, a veces de flagelarse, y todo este tipo de cosas son cosas que se heredan, son cosas que se adquieren. ¿Cómo es que surgen? ¿Cómo es que llegan? Bueno, pues ten en cuenta también que el tema otro de los problemas que tiene cuando estamos manejando este concepto de religiosidad, otro de los problemas que tienen es que es una categoría temporal. Entonces hay comportamientos que hasta hace poco formaban parte de la religiosidad oficial o de la religión oficial, y que digamos ya han dejado de serlo, han dejado de formar parte, digamos, de las instrucciones que proporciona la Iglesia en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de penitencias pues digamos que todo eso tiene su origen en una propuesta de la Iglesia, ¿no? Una propuesta oficial,
Y bueno, la Iglesia en ese sentido evoluciona, se mueve, un poco se aparta de ese tipo de prácticas, deja de considerarlas, bueno, no tampoco toda la Iglesia. Pero, como te decía, una de las propiedades de la religiosidad popular es este apego a las tradiciones, ¿no? Este respeto por las tradiciones, muchas veces muy superior al de la propia institución, de la propia iglesia institucional. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, en este caso, me imagino yo, tampoco ya te digo, es un tema que haya trabajado así a fondo, pero que tiene un poco que ver con esa temporalidad de la religiosidad popular, ¿no? Hay comportamientos que ahora son considerados religiosidad popular y no lo fueron anteriormente, y viceversa. Por ejemplo, no sé, la Semana Santa, la propia idea de la Semana Santa, tal y como se maneja, se conduce, toda la ordenación, digamos, de la secuencia temporal de la Semana Santa tiene un claro origen de religiosidad popular. Y sin embargo, bueno, hace muchísimos siglos ha sido asumido e interiorizado por la religión oficial. Y hoy en día, pero como eso te diría la Navidad, te diría un montón de cosas que ¿de dónde provienen? Provienen de iniciativas populares, espontáneas y del contacto con el paganismo o con la religiosidad anterior. Y la Iglesia, digamos, llega un momento en que lo hace suyo. Por ejemplo, el tema de los Reyes Magos, o tantísimos, ¿no? Además, te hablo de algunos casos que son relativamente recientes. Como te decía, yo soy medievalista, para mí 500, 600 años no es mucho tiempo atrás. No es gran cosa. Pero ahí, por ejemplo, o sea, son movimientos de ir y de venida, ¿no? La religiosidad oficial no podemos hablar de religiosidad popular como una cosa que ha estado allí desde siempre y que es invariable, no. Negocia continuamente, lo que ahora forma parte de ese reino de la religiosidad popular entra o sale, o bueno, o sea, es una situación ahí un poco más muy compleja también, ¿no? Un ejemplo claro de esto es la celebración de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Claro, sí, además, bueno, este tema este tema es fascinante porque la celebración de la Virgen de Guadalupe a mí es un tema que me parece muy... ¿Sabes que Guadalupe es un nombre árabe? ¿Ah, sí? Viene, claro, el río Negro, el Guadalupe. Y el culto a la Inmaculada Concepción entra en el catolicismo a través del Islam. Entonces, el culto a la Inmaculada Concepción no es ya ni siquiera una propuesta de la religiosidad popular cristiana, sino que es una propuesta de la religiosidad popular islámica que entra en contacto en la península ibérica con el catolicismo y que después de una larga lucha que acaba en el siglo XVIII, bueno, pues alcanza el estatus de religión oficial. Pero es una historia de siglos cuyo origen probablemente, como te digo, está en el Islam. Como sería el caso a lo mejor también del uso del rosario, ¿no? Otra práctica que entra en el cristianismo desde el Islam, ¿no? ¿El usar el rosario es del Islam? Sí, es una práctica además que introducen los dominicos. De ahí, por ejemplo, aquí tenemos la Virgen, la iglesia del Rosario, ¿no? Donde aparece Santo Domingo y la Virgen del Rosario. Pero son los dominicos los que, digamos, los responsables de introducir en el catolicismo, en el cristianismo, en aquel entonces latino, el uso del rosario que proviene de los musulmanes, que a su vez lo aprenden de la India. O sea, la técnica esta del rosario, ¿no? De ir contando las oraciones cabal, contadas y medidas de esa manera, es una técnica que por lo visto proviene de la India. De allí lo utilizan los budistas, lo utilizan los hindúes, lo utilizan los musulmanes y de ahí viene en el cristianismo. La entrada en el cristianismo además es reciente, es del siglo XIII, en torno al 1200. Ya digo, reciente dentro de... Claro, es en torno al 1200 que entra el rosario, o sea que es algo realmente... No es tan antiguo, no estamos hablando de los padres de la Iglesia, ¿no? Bien, esta noche conversamos con Antonio Espada, es el coordinador de este primer coloquio salvadoreño de religiosidad popular que se va a desarrollar el lunes y martes en el MUNA, ¿verdad? El Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán, el que está ahí frente al Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Comienza a las 9 de la mañana el lunes y concluye el martes por la tarde. Hay muchas ponencias sobre religiosidad popular. Si le interesa, la entrada es gratuita, ¿verdad? Sí, no hay entrada. Bien, vamos a regresar después de una muy breve pausa para estos mensajes y vamos a seguir conversando sobre justamente casos concretos de religiosidad popular, aspectos que también puede que sean negativos acerca de la religiosidad popular. Y usted puede también llamarnos después de estos mensajes. Enseguida regresamos a Foro Público. Su participación es importante. Llámenos al 2222-0971 y 2222-0972.
Los últimos fines de semana han sido especialmente duros en las carreteras y la mayoría de los accidentes han sido por distracciones al hablar por celular, alcohol o por exceso de velocidad. Por eso, si este fin de semana vas a manejar, por favor, respeta las leyes y extrema las precauciones. Es tu vida y la de los tuyos la que está en juego. No hables por celular, no bebas, no corras. Radio Taxis América. 2289-4124. 2289-4125. 30,000 adultos mayores beneficiados. Mi nombre es Arbelio de Jesús Núñez Alvarenga, 81 años de edad. Carmen de Jesús Mena de Núñez. Somos beneficiados de la pensión universal. La pobreza es una gran oscuridad para uno. Es triste, oye, sentirse de que las cosas se necesitan y que no haya. Nunca había visto ese gobierno de corazón humano, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro presidente, que cuando se los vaya quizás todos vamos a llorar. Que este cambio siga. Presidencia Funes. Buenos cambios. Sintonizas Radio Nacional de El Salvador, 96.9 FM. Aquí estamos de nuevo con Foro Público. Esta noche en Foro Público conversamos con el doctor Antonio Espada, coordinador del primer coloquio salvadoreño de religiosidad popular. Si usted quiere llamarnos, el 22220971 y 22220972 están a su disposición también para que participe de este Foro Público. Por eso se llama así, Foro Público. Dejamos a medio tratar un tema que sin duda es polémico, es controversial, y es el origen del culto a la Virgen de Guadalupe, tan extendido, que se cree además que fue como una manera de terminar de convencer a los pueblos originarios de la zona esta de Mesoamérica de la idea de Dios, de la idea que traía España para imponer su religión. Pero el nombre es de origen musulmán. Árabe, sí. Sí, Guadalupe es el nombre de, bueno, un nombre del lugar donde se apareció ahí en Extremadura. Y sí, digamos que todo el papel tan importante de María, de la Virgen María, digamos que entra en el catolicismo, o digamos que es muy importante en el catolicismo la influencia del Islam, en ese sentido, porque en el Islam la Virgen María de hecho tiene hasta más protagonismo que el propio Jesús, o aparece más veces nombrada la Virgen María que el propio Jesús. ¿En el Islam? En el Corán. En el Corán, ajá. Y sí, en el libro de los musulmanes. Y en la tradición, digamos que la tradición, y en ese sentido es que el Islam es una religión que deja muchísimo espacio a la religiosidad popular. Deja mucho espacio, además, que no se disputa, ¿no? El Islam es una religión que no es demasiado dogmática, y en ese sentido abre muchísimo el espacio a la resignificación. Digamos que deja unas cuantas cosas muy claras y el resto pues lo pone en manos. Y de ahí proviene la gran importancia que ha tenido en el Islam, sobre todo en el Islam occidental, el tema de la Virgen, ¿no? De María. Y llamaba la atención justamente lo que señalaba en el intermedio. La Virgen de Guadalupe está sobre una media luna, que es uno de los símbolos centrales en el Islam. Bueno, ahí, sabes, ahí te digo, es un poco difícil ahí afirmar algo categóricamente, porque pues, chica, todos estos temas siempre son difíciles, porque sus orígenes están en tradiciones orales, o sea, no hay documentos que nos permitan rastrear. A lo mejor tenemos documentos que nos sirven para rastrear el origen del rosario, para rastrear el origen de la noción de la Inmaculada Concepción, pero el tema de la media luna, que tiene muchas interpretaciones. Bueno, pues hay, por ejemplo, interpretaciones ahí muy negativas al catolicismo que dicen que la media luna proviene de Egipto, de los cultos a Osiris o de los cultos demoníacos. O sea, hay muchas interpretaciones. Pero bueno, es muy probable que el uso de la media luna, que entre los musulmanes tampoco se sabe cómo surge, ¿no? ¿Por qué se identifican tanto con ese uso de la media luna, del creciente? Pero bueno, su aparición en todas las vírgenes, por ejemplo, en el sur de España es una constante, ¿no? Todas las vírgenes aparecen reposando sobre la media luna. Entonces, unos historiadores dicen que es la manera de representar la victoria
del catolicismo sobre el Islam. Pero bueno, a mí no me parece muy probable, no me parece probable, porque parece que es una iconografía muy anterior a que este conflicto entre el Islam y cristianismo pues llegue a su cenit, ¿no? Que es algo que ocurre ya a partir del siglo XIV. Digamos que hasta entonces, o sobre todo en los primeros siglos del Islam, la relación entre el Islam y el cristianismo no tiene ese corte agresivo que ha ido adquiriendo ya después con la expansión europea y con el origen de la modernidad. Me llama la atención esto porque aquí se nos está vendiendo, y sobre todo en estos tiempos, una idea sobre el Islam terrorista, ¿no? Que el Islam, que los practicantes son los que se van a volar en pedazos en los atentados, y no es tan así. Híjole, no, ni remotamente. Yo no sé si es un tema delicado, porque hoy en día efectivamente el Islam pero bueno, también tenemos un poco la suerte. El Salvador creo que es una sociedad que está mucho más menos contaminada, digamos, por esa islamofobia que, por ejemplo, otras sociedades en Europa, ¿no? Donde está pegando fortísimo el tema de la islamofobia, ¿no? Y sí, una representación muy sesgada, muy forzada, muy artificial, muy perversa del Islam, que al fin y al cabo es una de las religiones más grandes del mundo. Estamos hablando de que en torno a los 1.500 millones de personas profesan el Islam. Es una religión además que está creciendo a un ritmo muy grande también aquí en El Salvador, tengo entendido, y que es prima hermana del cristianismo, o más que prima hermana. De hecho, los musulmanes se consideran a sí mismos los verdaderos cristianos, o sea, que son religiones que parten de un mismo tronco, que comparten todos sus profetas, que comparten un amor muy, muy definido hacia Jesús, y que en vez de potenciar eso, que es lo que necesita el mundo hoy en día, ¿no? Amor, comprensión, diálogo, el esfuerzo por intentar entendernos, que es complicado y que efectivamente requiere un esfuerzo. Bueno, pues en vez de eso, pues caemos en el odio y en este juego barato, ¿no? De la descalificación y de identificar una cultura centenaria y muy extendida geográficamente y muy potente y muy válida, ¿no? Con 4 locos que a saber de dónde vienen, y que seguramente tengan muy poco de musulmanes, ¿no? Porque no hay nada más antimusulmán que un terrorista. O sea, lo más antimusulmán que puede haber es un terrorista, alguien que utiliza el terror, alguien que mata, alguien que además quiere obligar a otras personas a entrar en el Islam. El Islam, que es una religión que expresamente prohíbe la obligación, ¿no? de la conversión. O sea, no. Pues digo, es un sinsentido, pero que bueno, pues así está muchas veces configurado el mundo, ¿no? Que a veces son los sinsentidos los que tienen un éxito tremendo. Bueno, pues habrá que dejarlos pasar, ¿no? Doctor, tenemos en línea a Miriam Lima. Ella es de Santa Ana y quiere dirigirse a nosotros. Buenas noches, doña Miriam. Buenas noches, licenciado. Díganos. Quiero preguntarle a su invitado, ¿por qué la religión está bien confusa? Hay muchas religiones que la gente, no sé si es religión, es cultura o es religión especialmente. Toda la gente está confundida. Hay gente que va a las iglesias pero no sabe lo que está haciendo en esa iglesia. En las diferentes iglesias están todas así. Entonces yo creo que tendría que haber una orientación, porque ahorita quizás todo el mundo está como un barco a la deriva, sin ya creer ni en un Dios que existe. Pues para mí en especial existe un Dios, ¿verdad? Entonces el Dios que habla de la Biblia, en la Biblia. Entonces yo quisiera que me dijera, porque yo veo religiones en Europa, en Asia, unas religiones diferentes, y están pero bien apegados a su religión, y están maltratando a la mujer. Una muchacha se casó y como ya se quería divorciar el siguiente día de su esposo, el papá le deshizo el rostro. En Estados Unidos le van a hacer no sé cuántas cirugías, no sé si 50 o más. Entonces yo no sé qué clase de religión es, que quizás ni ellos saben qué es religión. Yo le agradezco. Y qué sentido tiene para usted la Biblia. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Bueno, sí, el tema de la confusión, unos tiempos confusos a lo mejor en el tema, o sea, que
que últimamente es un momento un poco delicado, ¿no?, para el tema de la... Bueno, yo lo que creo, así, sin entrar tampoco en cuestiones personales sobre la Biblia o sobre valorar las religiones o entrar en juicios personales, que se supone que yo aquí estoy un poco intentando hablar como desde una perspectiva científica, ¿no? Lo que creo es que es cierto que, pero no de ahora, o sea, es un movimiento de ya muchísimo tiempo, hay un gran enfrentamiento de, llamemos, la modernidad con la religión, o sea, o lo que se llama la secularización, ¿no? Hoy en día las propuestas en las que vivimos, las propuestas las propuestas políticas, las propuestas económicas, las propuestas culturales dominantes hoy en día son incapaces de, y me refiero a dominantes a escala global, o sea, no ya... Pero lo que predomina hoy en día, digamos, en la academia, por ejemplo, es una incapacidad de lidiar, ¿no?, con la idea de Dios, y no se sabe muy bien qué hacer con la religión, ¿no? No se sabe muy bien, o sea, no encaja, digamos, en el relato de la ciencia, no encaja en el relato de la sociedad, y no encaja con cuestiones como la democracia. O sea, el espacio cada vez que se reserva a la religión es más pequeño, ¿no? Lo cual no tendría por qué ser ningún problema, pero digamos que el momento de transición en el que eso ocurre, pues se pueden dar muchos malentendidos, ¿no? Entonces, la religión de cumplir una función regularizante o una función unificadora, que es un poco lo que creo que la señora que nos preguntaba, creo que se refería a eso, ¿no? La capacidad legislativa que tiene la religión, bueno, pues se le ha privado de ella. O sea, a la Iglesia no le corresponde, de hecho es ilegal, es su intromisión, ¿no?, de cualquiera de las iglesias, y que es precisamente una de las razones por las que el Islam está siendo tan castigado, porque son sociedades en las que cuesta muchísimo la secularización, y es precisamente por donde viene toda la presión, porque o se seculariza, o te secularizas, o no sobrevives, ¿no? Prácticamente parece que eso es lo que los tiempos hoy en día nos están diciendo, y eso, pues bueno, genera confusiones y genera redefiniciones, y el proceso de secularización es un movimiento que es una agresión a la religión, pero eso no quiere decir que la religión no sea capaz de sobrevivir, readaptarse e incluso mejorar. Los procesos secularizantes a lo largo de la historia, que este no es el primer proceso secularizante, ha habido muchísimos procesos secularizantes, y suelen fortalecer a las religiones. Y te pongo un ejemplo muy reciente, que es el tema de la Unión Soviética. La Unión Soviética prohíbe, o digamos que desbanca el tema de las religiones, ¿no? Bueno, pues así ha sido una situación que ha durado, ¿cuánto? Todo lo que ha durado la Unión Soviética, ¿no? 70 años, 80 años, una barbaridad. Bueno, pues todas las repúblicas del Asia Central, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, todos estos lugares que eran originalmente musulmanes, bueno, que son musulmanes, bueno, están experimentando ahora un repunte del Islam tremendo. Y está habiendo Rusia está experimentando un repunte de la religión, del cristianismo ortodoxo tremendo. Entonces nos damos cuenta, o en China, por ejemplo, es tremendo, porque en China se llegó a abolir y se llegó a perseguir. Y durante los 70 lo que se conoció como la revolución cultural fue la destrucción de templos y la prohibición de toda manifestación religiosa. Hasta que en los 90, bueno, pues se cambia de tercio, y lo que encontramos es un resurgir del fenómeno religioso con una potencia renovada y fortalecido. O sea que ahí vemos un claro ejemplo de un proceso secularizante que en la larga duración acaba fortaleciendo a las religiones. Ahora, la vigencia de la Biblia, preguntaba. ¿Sigue estando vigente la Biblia? ¿Cómo no? Sí, no sé. Ahí ya sí que, ya te digo, yo soy un historiador, trabajo esto desde una perspectiva histórica, antropológica, sociológica. No soy un teólogo, ni ya te digo, yo, digamos, pongo en marcha aplico lo que se conoce como agnosticismo metodológico. O sea, es un agnosticismo metodológico significa que mi método, digamos, de penetración en mi objeto de estudio requiere el agnosticismo, ¿no? Requiere una actitud lo más neutral posible, y es esa neutralidad, digamos, la que me permite penetrar más en mi objeto de investigación. Entonces yo, mis cuestiones personales de fe, procuro dejarlas de un lado, ¿no? Procuro, hasta donde pueda identificarlas, no tenerlas en cuenta para llevar a cabo mi investigación. Entonces, respecto a la vigencia de un libro revelado, como es la Biblia, o como es el Corán, o como es el Bhagavad Gita, o como es, no sé, tantos otros, el Tao Te Ching, por supuesto, su vigencia depende de la fe de las personas, ¿no? Depende de una opción personal. Entonces, tanto haya una opción personal que valore la Biblia, que reconozca su vigencia, por supuesto, su vigencia es plena, es absoluta. Claro que sí.
El Papa Francisco, ¿cómo se ve? O sea, muchos lo están viendo como un papa que puede hacer resurgir a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, con una nueva visión, con conceptos, con entrarle a conceptos y a tratar temas que durante mucho tiempo la Iglesia Católica los vio de lado, los gays, los divorciados, el celibato incluso, que ya está en debate bastante serio. Es una persona que puede darle una nueva visión a la Iglesia y metiendo esto dentro del tema que nos ocupa, ¿verdad? La religiosidad popular. ¿Es un papa popular, digamos? Bueno, Javier, ahí me pones un poco... Porque a mí personalmente me es simpático, a mí me atrae esta historia. Y hay mucha gente que incluso no son católicos. Sí, claro, por eso te digo, aunque solo sea por la novedad, ¿no? Y es muy valioso, ¿no? Bueno, ya te digo, dentro de mi opción personal, yo creo que este mundo necesita diálogo, comprensión, cariño, necesita un esfuerzo en ese sentido, porque es difícil, es súper difícil, todos lo sabemos, es difícil aguantar ahí a tus propios hijos, ¿sabes? ¿Cómo no va a ser difícil ahí entrar en diálogo y en una relación productiva con la humanidad? Y hace falta ese esfuerzo, y en ese sentido, pues yo lo valoro mucho. Ahora, ya como especialista, digamos, yo soy historiador, y eso significa que a mí me empiezan a interesar las personas cuando mueren. Entonces, si está vivo no me interesa. Entonces, yo, por ejemplo, es más interesante Juan Pablo. Yo con Francisco pues no me puedo meter, ni tampoco con Ratzinger, ¿no? Que no es papa, pero ahí está vivo. Entonces ahí está vivo. Todavía tiene algo que decir. Yo, por ejemplo, a lo mejor podría entrar un poco más en el tema, polemizar a lo mejor un poco más o problematizar un poco más el tema ya de Juan Pablo II. Pero con respecto a Francisco, pues bueno, pues sí, yo en principio pues personalmente me es simpático. Hoy ha salido por ahí algunas declaraciones que dice que él nunca ha sido de derechas. Puya, pues eso en un papa es como, no sé, realmente novedoso. O sea, que sí que va a dar... Decirlo, ¿verdad? Sí, no, si le sobrevivo a Francisco, desde luego, vamos, la historia es que Francisco va a dar mucho trabajo a los historiadores, porque es un punto, parece que está llevando a un punto de ruptura con la idea del pontificado bastante interesante. El papado de Juan Pablo II, sin duda que también va a dejar mucho que estudiar. Fue un papa que tuvo una influencia poderosísima en muchos acontecimientos, ¿no? Sí, no, es también una vaca sagrada, de estas que no es fácil tocar porque tiene muchísima popularidad, pero de una perspectiva histórica, agnóstica, o sea, dejando de un lado otras cuestiones, y en el campo además de la religiosidad popular, es un papa que, bueno, pues no favoreció mucho el desarrollo de la religiosidad popular, sobre todo aquí en Latinoamérica. Digamos que puso muchísimos obstáculos a su desarrollo, a veces muy sutiles. Claro, no sé si tampoco todo esto depende de la personalidad de Wojtyla, de su anticomunismo, de sus paranoias o de sus... También tiene que ver mucho con una época y con una sintonía muy especial que encontró con Reagan, claro, que en ese sentido, bueno, pues confluyeron a lo mejor ahí, efectivamente, hubo ahí, digamos, puntos en las agendas que fueron compartidos y que, bueno, de una manera o de otra... fueron bastante en detrimento, ¿no?, del desarrollo de la religiosidad del pueblo, ¿no?, de la iglesia del pueblo, que llevaba un camino muy prometedor. Cuando llega Wojtyla está en el momento álgido, parece que va a haber algo ahí interesante, que va a haber o sea, que el Concilio Vaticano II estaba llegando a... Y en este aspecto, desde luego, Wojtyla, digamos que prefirió ser prudente y todo esto lo refrenó un poco, ¿no? O eso parece. Ya digo, no es un campo de mi especialización, me interesa porque ya murió, entonces bueno, pues me interesa. Ahora, en lo que sí yo sé que usted es especialista en San Simón, ese santo que es el santo de los comerciantes, pero es un santo muy especial, muy único. Hablábamos antes de entrar a la entrevista de lo que ocurre en los mercados con San Simón y de todo lo que le ofrecen a San Simón. ¿Qué ha encontrado en El Salvador alrededor de San Simón? Bueno, pues estoy encontrando que está creciendo a un ritmo tremendo, y además está creciendo, claro, podemos decir a lo mejor de determinados cultos religiosos, su crecimiento a lo mejor no le dice nada, porque detrás de ello hay un apoyo financiero, hay un apoyo de los medios, hay una estrategia de marketing, y bueno, en ese sentido el crecimiento no nos dice nada, pero en el caso de San Simón el crecimiento nos dice, y mucho, porque ahí no hay nadie que le esté apoyando. O sea, el crecimiento de estas cosas no es porque haya un medio
de comunicación, no haya un grupo empresarial detrás de eso, porque haya una institución que lo esté apoyando. Digamos que todo eso, si se desarrolla, es por razones puramente empíricas. O sea, es porque está funcionándole a la gente. Y ya solo ese como punto de partida a mí me dice mucho, ¿no? Porque si hay mucha gente que está metida en esto y que considera que le funciona, o sea, que considera que es un elemento de mejora en sus vidas, de mejoramiento de su vida, en muchos aspectos, en tantos como tiene la vida, ¿no? Que es algo muy complejo y muy rico, pero a mí ya, desde luego, me posiciona, es una llamada de atención y además un posicionamiento de respeto, ¿no? De entrada, ¿no? Eso de partida. Y luego, bueno, pues es un fenómeno igual, muy, muy, muy complejo, con muchísimas facetas, con una historia muy interesante en torno y un poco algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Mi ponencia en el coloquio cabal va a ser sobre este tema, sobre el tema de San Simón. Entonces, bueno, pues... ¿Quiénes siguen a San Simón, doctor? Bueno, San Simón tiene muchos seguidores y muchos de esos seguidores son seguidores camuflados, o son seguidores no reconocidos, o son seguidores temporales. Hay mucha gente que reniega de San Simón y que luego van a él, o que han estado con él pero luego han roto con él. O sea que digamos que la relación con San Simón, yo creo que se apoya mucho en una cuestión afectiva, ¿no? Entonces es una relación, la que se establece con San Simón, muy distinta a la que se establece con otros santos. San Simón, normalmente las figuras grandes de San Simón están sentadas a la altura de los ojos, y con San Simón se platica, se habla además de cerca, se habla con él compartiendo una copita de guaro, ¿no? Y fumando, y a él le gusta que la fiesta, le gusta además que seas extrovertido, le gusta, y la comunicación con él suele ser de igual a igual, suele ser con un amigo, con un hermano, ¿no? Entonces, pues, para lo bueno y para lo malo. También para lo malo significa que son relaciones que están sujetas a deterioro, ¿no? Que llega un momento en que a lo mejor pues te enfadas con San Simón porque no te ha hecho tal cosa, o porque te ha hecho a lo mejor algo, te ha ocurrido algo muy malo y responsabilizas a él. O sea, pues digo que la adscripción a San Simón es muy compleja, ¿no? Es como alguien que dice, se reconoce su identidad, yo soy católico, o yo soy pentecostal, o yo soy evangélico. Bueno, pues no te vas a encontrar a mucha gente que diga, yo soy devoto de San Simón. Eso no es la norma. Ocurre, porque también ocurre, pero no es la norma. Digamos que son cultos que son... subterráneos, podría decirse. Por una parte subterráneos y por otra parte son adyacentes, ¿no? Digamos que están ahí y ellos se encargan de las cuestiones que no se encargan los santos oficiales. Se encargan de cuestiones afectivas, del amor, a veces de zonas que son lineales, ¿no? Y que están en el límite de lo legal. Como por ejemplo algún tipo de negocios, o por ejemplo el inmigrante, ¿no? Que cruza Estados Unidos, tiene en ese sentido hay patrones especializados. Julio Cañas, por ejemplo, aquí en El Salvador, está especializado en proteger al inmigrante, ¿no? Al mojado, al que cruza a Estados Unidos. Bueno, pues se encargan, digamos, a veces de ese tipo de... Está muy extendido el culto de San Simón por ejemplo, entre prostitutas, entre transexuales y entre gente que usa armas. Entonces, claro, yo lo he visto, gente que su arma se la pone a San Simón para que San Simón la proteja, la bendiga. Y eso a lo mejor pues no lo vas a hacer con otro santo oficial. Además, en una iglesia normal, una iglesia, sacas allí una pistola para ofrecérsela al santo y bueno, pues a lo mejor causas un escándalo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, pues San Simón es una deidad también complementaria, ¿no? Digamos, complementa lo que le falta. No es un santo reconocido por la Iglesia Católica oficialmente. Lejos de ser... hay movimientos en Guatemala que, bueno, pues una sociedad un poco también más neurótica, ¿no? Que mucho más neurótica que la salvadoreña, creo yo, no sé si nos están oyendo en Guatemala. Lo más seguro, porque estamos en la web también. Quiero mucho a los chapines, yo fantástico con ellos, pero en Guatemala hay un movimiento fuerte de curas que consideran que San Simón es una manifestación de Satanás. Y bueno, hay movimientos muy fuertes en contra de San Simón, ¿no? Que bueno, no quiero entrar en ello porque yo aquí en El Salvador no he entrado en contacto con ello, gracias a Dios, y espero no encontrármelo, porque me parece que entrar en una confrontación directa con cultos que están tan extendidos pues no es sabio. Además hay templos, dice, ya hay templos grandes en El Salvador. Muchos, hay varios en alrededor, en el propio San Salvador. Hay templos que fungen como templos, algunos como clínicas también, pero bueno, algunas que están destinadas al templo, que por cierto, ahora dentro de poquito es su cumpleaños. El 28 de octubre. El 28 de octubre es el cumpleaños de San Simón. Son fiestas, las celebraciones de San Simón son fiestas, verdaderas fiestas, ¿no? Son grandes fiestas, son fiestas además, porque son a un santo que le gusta la fiesta. Entonces son grandes fiestas, son fiestas, las vigilias, bueno, depende, ¿no? Hay muchas maneras de celebrarlas, tantas como personas en ello, ¿no?
Pero sí, hay fiestas de estas que duran toda la noche bailando, bebiendo, o sea, grandes fiestas, ¿no? Y muy divertidas y muy animadas, o sea que, bueno, yo animo a la gente que si conocen, que seguramente conocen, que se acerquen, ¿no? Y que exploren un poco, porque hay ambientes ahí a veces muy atractivos y muy respetuosos. Uh-huh. No sé si hay una anécdota de la primera fiesta de San Simón a la que yo fui, para mí fue tremendo, ¿no? Porque me chocó mucho cuando llegué aquí a El Salvador el tema del sexismo, ¿no? El gran rechazo, la homofobia que hay, ¿no? El gran rechazo que hay a la homosexualidad y la situación a veces un poco comprometida, ¿no? Que tiene el transexual, que por otra parte abunda mucho también. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí eso me chocó un poco así al principio, y al poco, bueno, pues fui al primer cumpleaños de San Simón, al que yo fui en mi vida, aquí en El Salvador. Y era toda la noche de fiesta, y una de las ofrendas, digamos, que se le hacía, de las ofrendas, de las oraciones, digamos, era un baile que hacía una trupe, un grupo de transexuales. Entonces venían súper bien vestidas, con una música disco, y le hacían una coreografía súper elaborada a San Simón, ¿no? Y todo esto ocurría en un pueblito, pues aquí cerca de San Salvador, y bueno, pues con mucha gente campesina, y yo en un principio dije, se va a liar aquí la marimorena, o sea, aquí va a ser tremendo. Pues ya lo que me encontré, alguno que estaba un poco más bolo y que a lo mejor era un poco impertinente, lo que me encontré es que la comunidad en general protegían a las transexuales y pedían, además, en un momento que hubo uno que tomó el micrófono y pidió por el micrófono respeto para las transexuales, porque tienen el mismo derecho que nosotros a presentarse ante San Simón. A mí ese gesto de respetuosidad en una sociedad que por otra parte parecía que no se llevaba bien con eso, a mí me pareció, la verdad es que me pareció fantástico, ¿no? Me pareció muy, muy bello. Interesante. Se nos fue el tiempo, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, muy entretenido. Sin duda que el coloquio esperamos que también sea de mucho éxito para difundir estos temas, para analizar estos temas que los necesita la sociedad salvadoreña para salir de esta confrontación en la que permanecemos todo el tiempo, pensando en que todo es de derecha, todo es de izquierdas, o estás conmigo o estás contra mí. Estos son temas que nos ayudan a entender que más allá de eso hay cuestiones que nos unen. Y la religiosidad y las prácticas religiosas son cosas que van más allá de lo ideológico, que lo trascienden lo ideológico. Sí, no, así es. No, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido además un gusto hablar contigo, que te veo que realmente tienes un interés genuino, ¿no?, sobre este tema. Me ha gustado tanto hablar contigo que se me ha pasado y no he dicho nada sobre el coloquio, porque en realidad yo ahí soy el aficionado, porque en realidad vienen buenos especialistas salvadoreños, vienen lo mejorcito un poco de El Salvador, y ha sido además muy interesante ver cómo todos los especialistas, digamos, de diferentes medios, de diferentes universidades, han respondido con mucho entusiasmo a esta propuesta, ¿no? Y bueno, pues estos 2 días vamos a tener 16 ponencias, ¿no?, como digo, de varios tipos. El lunes dedicadas al catolicismo popular, un poco, en honor a lo que es el culto mayoritario y la que tiene más tradición acá. Pero bueno, el martes vamos a trabajar el tema de religiosidades vernáculas y de religiosidades conectadas con la magia y con el indigenismo, y al cabo de las mesas, digamos, de las ponencias académicas, va a haber también una mesa que llamamos de experiencias religiosas, donde van a venir pues el pastor Mario Vega de la iglesia Lin, el padre Manuel Acosta, padre católico, viene un sacerdote maya, viene un tata del palo bantú, ¿no?, de los cultos afrocaribeños, y bueno, que van, digamos, a salirse un poco del registro académico, pues para también entrar ahí en debate y por supuesto dejando siempre mucho espacio al público, ¿no?, para que, bueno, pues intervenga. Se le reserva mucho tiempo de micrófono abierto, y bueno, pues esperamos que venga la gente y que, pues ojalá sea lo que tú digas y que contribuya de alguna manera a la reconciliación, ¿no?, de los salvadoreños consigo mismo, ¿no? No sé si decir con nosotros mismos, pero que no me lo permite este acento. Sí, este coloquio es organizado también por la Secretaría de Cultura. De hecho, el doctor Espada es el responsable, lo apoya la Universidad Tecnológica, la Cooperación Española, la Universidad Don Bosco también, ¿verdad? Sí, y la Academia de la Historia. Y la Academia de la Historia. Bien, los invitamos desde ya, el lunes a partir de las 9 de la mañana en el MUNA va a estar este coloquio, el primer coloquio salvadoreño de religiosidad popular. Si puede, dése una vueltecita, participe, es interesante también tocar estos temas. A usted que nos sintonizó, le agradecemos que haya estado con nosotros, y esta noche nos acompañó Georgina Vilanova en los controles, y este servidor Javier Najarro, le agradecemos su sintonía. Que pasen una feliz noche.